Continuamos con más en Conexión V Análisis Entrevista. Vámonos ya directamente con Jorge Silva. Él es economista del CID y también analista de nvnoticias.mx para estar platicando el día de hoy sobre este paquete económico 2022. Se está dirimiendo la ley de ingresos, está bastante disputada, ha habido ya mucha polémica en torno a ella. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Y sobre todo, ¿cuál es las perspectivas que existen para este 2022 con esta ley de ingresos? Y ya posteriormente estaremos analizando el presupuesto de egresos, pero por lo pronto la miscelánea fiscal ha estado súper enreñida en la Cámara de Diputados. Hasta este momento todavía se sigue discutiendo. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues coméntanos cómo viene esta ley de ingresos y sobre todo esta miscelánea fiscal, que hay muchos cambios y sobre todo hay puntos específicos que han sido muy cuestionados. Así es, Jorge. Mira, prácticamente es un paquete económico donde, como se venía presuponiendo, va a pasar sin mayor alteración de comas ni puntos por parte del gobierno federal y toda su bancada, en este caso Morena y aliados. Aquí lo interesante, Jorge, es ver un poquito qué es las implicaciones que se tienen. Estuve analizando un reporte, en este caso es un reporte de una consultora, GEA, Grupo de Economistas Asociados, al cual tuve acceso, que se le da a los inversionistas una vez analizado toda la parte del paquete económico. Hay 3 puntos a destacar, Jorge, en esta parte. La consultora lo que ve para los inversionistas, que es muy importante para marcar qué es lo que viene en los próximos años, es un avance productivo moderado con respecto al 2020, un paquete económico que es lo que estamos ahorita analizando, muy optimista por parte del gobierno federal, y ahorita me explico, y una subestimación de riesgos tanto fiscales como monetarios. Las variables importantes aquí positivas que rescata todo este inmenso análisis que se hace es la actividad económica. En efecto va avanzando, pero impulsada por un mercado externo, es decir, todas las exportaciones, no así el mercado interno, que no hemos sobrepasado los niveles del 2020. Y el segundo punto es la vacunación avanza. Estos son el contexto general de cómo está la economía ahorita. ¿Cuáles son las faltas o cuáles son los problemas que vienen derivados de este paquete económico? Uno, se prevé que Pemex aumentará la dependencia financiera, Jorge, por toda la ayuda del gobierno federal. Segundo, una falta de estrategia y de coordinación del gobierno federal con la iniciativa privada. Nos estamos peleando, por parte del gobierno federal se está peleando todos los días con la iniciativa privada, lo que tiene un dato muy alarmante que ellos indican, o los economistas expertos en las proyecciones indican que el PIB, el Producto Interno Bruto, en 2023, Jorge, y 2024 va a estar entre 2 y 2.5, es decir, vamos a tener el cierre del 21, 22, 23 y 24 con un crecimiento muy limitado. Cuando te decía, se sobreestiman los ingresos tributarios, y es lo que ha dado ahorita sombrerazos y demás jaloneos en la Cámara, el gobierno federal en la parte ideológica que tiene argumenta que no hay mayores tasas impositivas y que tampoco hay nuevos impuestos. ¿Cuál es el problema con esto? Que el presupuesto de ingresos tiene más ingresos. Por lo tanto, la pregunta es de dónde se va a sacar este dinero. Y una de las alarmas es, por ejemplo, un tema de discusión que se hizo, que los 30 millones de mexicanos que tienen más de 18 años, en este caso, se puede representar ya, o se pueden meter a la base gravable vía, por ejemplo, la asignación del CURP y el registro de ellos. Por lo tanto, son estos mecanismos no claros que hoy en la mañana se hacía la discusión. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando un estudiante, si ya está en una base gravable, recibe ingresos de sus padres porque está estudiando fuera de su entidad originaria? ¿Es gravable, no es gravable? Todos este tipo de detalles no se sabe, Jorge, y genera demasiada incertidumbre. La variable obviamente complicada es el deterioro permanente familiar, y como bien lo dijiste, después de esta parte vienen los egresos, porque se estima que solamente 2 programas, que son adultos mayores y becas para el bienestar, se consuma el 70% del ingreso en términos de programas sociales, pero que tenga un aumento, Jorge, de 33%, lo cual es brutal la cantidad. Son 390,000 millones de egresos de gasto que se tendría
con propósitos meramente electorales en este caso. Entonces, ¿cuál es el escenario en el que estamos? ¿Cuál es la conclusión o el reporte que se le lanza a los inversionistas, en este caso, Jorge, de decir qué es lo que va a pasar en México en los años subsecuentes? Lamentablemente no son noticias tan agradables. No se ve una señal clara de prioridad económica, es decir, aumentar el crecimiento, generar empleos. Tampoco hay instrumentos, que ya lo veníamos analizando aquí contigo, Jorge, de inversión privada, replantear una política energética que ahorita está problemada por todas las trabas que se tienen. No hay una reforma tributaria, es decir, no hay un tema de discusión en la reforma tributaria, simplemente se dice que probablemente hay más ingresos. No se aprovecha el TEMEC tampoco, que es la parte medular en términos económicos. Y concluyo con una parte instrumental de las instituciones, Jorge. En términos de gobierno, en términos operativos, sí se hizo un cambio en la Secretaría de Hacienda, pero al parecer alineado con la ejecución o con lo que quiere el gobierno federal. No hay una Secretaría de Economía que esté dando señales de que tiene un plan. Tampoco se vislumbra que se carece de un equipo de gobierno para generar este tipo de discusiones, y no hay una relación entre Hacienda, Secretaría de Economía, Energía, Comunicaciones y Transportes, Pemex, CFE. Es decir, se está politizando todo, que pareciera que vamos a tener los siguientes años, y esto es lo complicado, lo lamentable, Jorge y auditorio, una política inercial en la segunda mitad del año. Es decir, vamos a ir a como nos vaya arrastrando la corriente, porque no hay una política muy clara definida. Oye, Jorge, y en esto que estás analizando también hay un punto que ha sido también cuestionado, para que nos los puedas explicar rápidamente. ¿Qué es esta propuesta también de hacer, de bajarla, de hacer deducible, de bajar el monto de deducibilidad para todas los donativos que se hagan a asociaciones civiles? Y esto pues llevaría o conllevaría a que muchas de ellas, y que muchas que funcionan muy bien y que llevan programas asistenciales también, como es el caso de la Cruz Roja, como es el caso de la mayoría de los patronatos de bomberos, para asociaciones que combaten el SIDA, ayudan a los enfermos con SIDA, ayudan a la pobreza, para muchas cosas, pues tenderían a desaparecer. ¿Cómo está también este punto? Totalmente, y es muy lamentable esta parte, porque mira, yo creo que hay que entender aquí, el auditorio, debemos de analizar que no es lo mismo hacer una transferencia que dar un servicio público, como lo hacen las organizaciones de la sociedad civil. Ellas llegan a unos sectores que son muy vulnerables y que muchas veces los programas mismos del gobierno no llegan. Lo que se está diciendo aquí es que se impida hacer deducible más o menos, que afectaría 5,000 organizaciones, y se quitarían ingresos de estas organizaciones por alrededor de 8,000 millones de pesos de trabajo comunitario. Es decir, se ve diezmada la fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque ya no hay un incentivo para las grandes corporaciones de deducir sus impuestos al tener la aportación para alguna causa en específico. El debate se ha vuelto muy bizarro, Jorge, y lamentablemente el debate se va otra vez entre ricos y pobres, entre el análisis del 90 o más % de los donatarios son millonarios. Claro, porque es un tema social, no es un tema entre ricos y pobres, es un tema de generar un mecanismo y generar el incentivo para que la gente que tiene más recursos pueda donar a la organización de la sociedad civil y lo pueda ejecutar y pueda llegar al nivel más afectado, en este caso de la población. Y aquí, Jorge, cierro con dos temas o dos ideas generales que creo que son la parte negativa de esto. Uno, pareciera que este paquete económico está ahorcando al contribuyente cautivo, es decir, a todos los que pagamos, todos los que hacemos el esfuerzo de pagar día a día, nos siguen ahorcando, en lugar de hacer una reforma mucho más ampliada y mucho más sistémica, y empezar a ver otros temas de generar ingresos. Y dos, creo que es una clara señal de un debilitamiento del tejido social por las partes de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, pareciera que estorban, ¿sí? Ese es el mensaje, no se puede decir de otra forma. Pareciera que molestan, pareciera que estorban, y entre más las debilites, menos ruido hacen, ¿no? Son las dos señales que se están dando
por lo cual yo creo que el debate se tiene que seguir con mucha seriedad, con mucha cautela y entender eso, que las transferencias de dinero no es un servicio público como lo hacen las organizaciones de la sociedad civil. Me parece excelente el punto que marcas, Jorge. Como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Vamos a seguir muy atentos con esto, a ver en qué va a parar. Y ya posteriormente, pues continuaremos con este paquete económico, porque ya después vendrá todo lo que es el paquete de egresos, ¿no? Ya lo que es los egresos, cómo se va a gastar y cómo se va a ir cada dinero de nuestros impuestos para este 2022. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Saludo a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva. Él es economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx.